La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a la parte más importante, nos acompaña el doctor Bautista Rojas Gómez, ex ministro de Salud, de Medio Ambiente, es actual vocero de los senadores de la Fuerza del Pueblo y una figura importante en la dirección política del partido, Fuerza del Pueblo. Buen momento, Bautista, que tú. Buenos días, doctor. Momento sí importante, interesante, porque el presidente habló anoche, pero me dejaste sin discurso. ¿Por qué? Porque coincido totalmente contigo. O sea, en un momento, incluso que hoy un periódico importante del país tiene un importante aporte, un economista agrícola, que se refiere al uso de la contingencia arancelaria de Gasta para el uso de la importación de arroz. O sea, concluyendo una cosecha, o sea, ya la línea comenzó a recolectar arroz, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez comienzan en 2 semanas o en la próxima semana a recolectar la cosecha. No tiene siquiera un anuncio del precio de pignoración en un momento en que la producción de una tarea, o sea, hacer producir una tarea de arroz que costaba 5,000 pesos, cuesta 9,400, 10,000 pesos. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, que haya una entrada de arroz en un momento así, pues igual me preocupó, como dices tú, cómo es posible que elementos tan vitales de la canasta familiar como el aceite refinado, bueno, que refinamos aceite aquí, pero además tenemos el de palma africana que se produce aquí, la margarina, las pastas, el pollo, que debieran, en vez de estar hablando de importación de pollo, ver qué está pasando con la mortalidad que ha subido repentinamente, la mortalidad de pollo en la región del Cibao. Debían estar investigando eso. Y no estamos en verano, que cuando ocurre... Exacto, no es por el frío. Hay un problema o de vacunas, de contaminación de vacunas, o de alguna enfermedad, Newcastle, lo que sea, que está afectando el pollo. Pero además de eso, habichuela, cuando se ha visto eso, ajo, si lo producimos aquí, como usted bien reflexiona, yo creo que lo que se tiene que hacer es lograr que los insumos necesarios para la producción de estos rubros pues se liberalicen un poco para que estimulemos la producción nacional, disminuyamos la demanda de dólares para la importación, o sea, le quitemos presión a la moneda en un momento tan difícil. Doctor. En materia... Perdón, bueno, doctor, pero todo eso que usted está diciendo parecería que no está de acuerdo con las medidas del presidente. Con esa no estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo usted valora ese discurso, la presencia del presidente? La presencia del presidente, yo te voy a decir una cosa, contrario a lo que muchos creen, yo creo que dar la cara en este momento es una actitud responsable. O sea, eso a mí no me va a llevar ni una posición política a pensar lo contrario. Yo creo que está actuando con responsabilidad, a dar la cara, pero las medidas, los asesores no están actuando correctamente. Digo esa parte, pero además, yo te voy a decir, es engañoso eso de que al 4 de marzo tú congeles con un precio de 85 hasta 115. Eso es engañoso porque el 4 de marzo fue la semana pasada. ¿Y a cómo estaba el precio del petróleo? A 103. Entonces, y si cuando se ponga 100, no debe bajar. Cuando se ponga 95, hasta 85, por 4 meses. Eso es para empatar lo que han dejado de percibir. No había visto eso es así, es así. Tú lo buscas cuando a partir del precio del 4 de marzo. ¿A cómo está el 4 de marzo? A 103. ¿A cómo está? Se cerró 119, que no fue 119 que cerró, alrededor de 108.
O sea, entonces, mucho cuidado con eso. 4 meses. Quiere decir que si las tensiones bajan y el precio del petróleo, como debe ser, comienza a bajar, baja por debajo de 100. No, si baja menos de 85 no tiene efecto la medida, lo dice. No tiene efecto, pero cuando congelan. Si se mantiene entre 85. se mantiene congelado al mismo precio que tiene actualmente. Y este precio se calculó en base a 103, y es por 4 meses. Hay que tener cuidado. Ahora, si eso fue que se le pasó, pues a nosotros no se nos pasó. Nosotros estuvimos atentos a esas cosas, atentos al análisis que hace Ramón y tenemos la sospecha de que tú llevar al Congreso el tema de aranceles y demás, pues yo pienso que eso va a dilatar las medidas. Tuvimos la experiencia con el tema de los insumos agropecuarios, que se invirtieron 1.700 millones en subsidios. Entonces, el saco de abono que costaba 1.600 pesos, finalmente terminó pagándose a 2.800 y a 3.000 pesos en el campo. Entonces, ¿dónde tuvo el subsidio? ¿Qué pasó? Entonces, esos anuncios hay que cogerlos con pinzas. Yo sí saludo que el presidente esté dando la cara, que no sea una despedida en un viaje que yo creo que debió postergarlo por la situación internacional, ponerse a un vuelo largo y demás, una situación de crisis, no todo tipo de crisis, o sea, un problema bélico y demás. No obstante, bueno, eso estaba previsto y quizás quiso cumplir con ello, pero no fue auspicioso el discurso de anoche. Sí, una muestra de responsabilidad del presidente de dar la cara. Sí, porque hay gente que cuestiona de que el discurso semanal y eso. Pero... No, pero... Las veces que sea necesario. A veces es importante que tú por lo menos le lleves esperanza, que están pensando en ti. No, pero no es cierto. O sea, cuando los dominicanos, la mayoría, más del 70% va todos los días al colmado, si no existieran los colmados, ni esos establecimientos de barrio y de campo. La gente va todos los días, entonces, por más locuciones que tú hagas, cuando tú vas a comprar la libra de arenque, 60 pesos más, la libra de bacalao, 60 pesos más. Digo, arenque y bacalao porque ejemplo, estamos en Cuaresma. Pero, por ejemplo, Bauta, eso sí vale la pena haberle puesto cero, arancel, porque eso no se produce en República Dominicana. Exactamente, pero habichuelas, pollo, o sea, la industria del pollo aquí, del ensamblaje de pollo, es uno de los rubros más importantes. Incluso nosotros somos responsables en gran medida de, entre pollo y huevo, sostener a Haití. O sea, que el aparato productivo y además, ¿qué estímulo tú vas a tener para la repoblación porcina? ¿Qué estímulo? O sea, si ya te están diciendo, vamos a traer carne y con arancel cero, pollo con arancel cero, ¿qué es lo que va a pasar? La industria porcina, la industria avícola, pues va para el piso. Doctor, y mire, pasando a otro ámbito que es de la política, ayer se produjo la renuncia del dirigente PLDista, el licenciado Rafael Paz, y su principal argumento es la inflexibilidad que tiene la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana para escuchar nuevas ideas, para aplicar transformaciones. Y ese mensaje debe llegar a toda la dirigencia de todos los partidos políticos, que hay que estar adaptados, hay que estar dispuesto a hacer cambios, a hacer renovaciones y demás, nuevas ideas, nuevas formas. ¿Cómo le cae eso al partido Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, con dirigentes quizá no tan nuevos, en el sentido de estar abierto a nuevas ideas, nuevas formas y adecuarse a los tiempos? Bueno, me dio cuenta tarde, Rafael, porque el más depurado de los militantes, el más filtrable,
impermeable de los militantes del PLD, Leonel Fernández, lo hicieron salir por un fraude. O sea, que hasta ahí llega la cosa. Ahora, nosotros pues nos estamos preparando y así... Está abierto la Fuerza del Pueblo, nuevas ideas. Sí, no, eso mismo no se le podría atribuir a la cúpula de la Fuerza del Pueblo. Exacto. De que es impermeable, de que no... los productos de... que somos tres viejos. Los productos de que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Sí, bueno, los productos que dejó el Congreso hablan por sí solos y van a ser publicados, pero que no queden ahí en la publicación, sino que sea una realidad. Yo creo que es el momento de que un nuevo liderazgo surja, de que nuevas ideas sean asumidas por los partidos políticos, que esas generaciones que vienen decantando, que están adecuadas a los nuevos tiempos, que están manejando realmente lo que se está viviendo en el mundo, pues hay que abrirle, pero no solamente abrirle paso para que entren, sino para que dirijan, para que esas ideas pues sean asumidas. Es decir, las puertas de la Fuerza del Pueblo estarían abiertas, Rafael Paz. Bueno, es una decisión que debe tomarla él cuando lo entienda. Donde quiera que él vaya, indiscutiblemente que es un joven brillante, con ideas importantísimas, con cualidades que la demostró como siendo candidato a senador del PLD en el Distrito Nacional. Tuvo una acogida, creo que importante, para una persona que debuta en las lides políticas. Y cualquier partido, cualquier grupo, organización, sea nueva, sea creada o sea lo que sea, será de gran aporte, será una persona interesante y habrá que prestarle mucha atención a ideas innovadoras que él la mostró desde una gestión de gobierno que creo que fue exitosa y que fue auspiciosa, hasta incluso en su comportamiento en el debate como candidato a senador del Distrito Nacional. Doctor, yo lo vi que usted entró con mascarilla. Y yo digo, bueno, si un doctor usa la mascarilla, digo, Jacqueline y yo la usamos todavía, indica que usted no está de acuerdo con la declaración del presidente ya en dos veces, en el sentido como que ya no hay... Bueno, es que yo creo que... No hay pandemia. Al presidente lo han metido en unas cosas que no debiera hacer. Primero, no es él quien debe decretar eso. O sea, en materia sanitaria, el órgano rector es el Ministerio de Salud, por un lado, y el órgano regional es la Organización Panamericana de la Salud y el órgano mundial, la Organización Mundial de la Salud. Ninguna de esas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, han decretado ya el cese de la amenaza de la pandemia y en el caso local de la epidemia. No se ha declarado aquí, no ha habido una declaración escrita que diga que ya esto es una endemia, que se va a manejar de esta manera, con normas, protocolos, en ningún país todavía. No, claro, cómo se liquida ya un proceso de este tipo, una amenaza sanitaria de este tipo, tiene todo un protocolo para hacer. Yo creo, ojalá que no sea así, que en los próximos meses vamos a tener algunos casitos de incremento, sobre todo en el mes de abril. Evidentemente que las vacunas han hecho su trabajo. Pero ya la gente no se está vacunando, doctor. Es más, ya están cerrando centros de vacunación. Ese es el tema. Yo he insistido desde un principio que eso hay que vacunar a la gente en su casa, que hay una cultura de vacunación. La gente no, ya después de esa declaración, pues lo dijo el presidente de la República, sí. Y el presidente fue al salón de la Asamblea, salón cerrado, sin mascarilla, y solamente Milton Ray se veía allá arriba con mascarilla, y algunos legisladores allá abajo con mascarilla, pero todo con la moda. Como él anda sin corbata, pues los funcionarios andan sin corbata, como anda. Y como él dijo eso, pero eso no es, yo no creo que eso fue correcto que lo dijera. Nos da mucha esperanza, por supuesto, ya nos da confianza, nos genera, pero esa confianza puede ser peligrosa. Yo creo que todavía, además,
si en otros países, donde quizás lo hacen por polución, para evitar alergias y contaminación ambiental, utilizan su mascarilla en la calle, tú es un lugar cerrado donde tú no tienes mucha ventilación, no tienes razón para no usarla. O sea, ya la gente te va a entender, no te va a decir, pero mira, esta persona sin tener una enfermedad, un cáncer, que esté tomando medicamentos inmunosupresores, usando la mascarilla, tú la puedes usar, la gente te va a entender. Esa capacidad nos quedó a nosotros en la pandemia, aprendimos eso, que eso evita las enfermedades que se transmiten por vías aéreas, pero también nos enseñó a intensificar el tema del lavado de manos, que evita las enfermedades de transmisión hídrica y demás. Y esa capacidad tendremos que aprovecharla de alguna manera. O sea que yo incluso vi correcto que el ministro de Salud se pusiera a decir que hay que seguir usando la mascarilla, que hay que seguirse vacunando, porque no fue desmintiendo al presidente, sino diciendo esto no ha terminado. Y si Biden en su rendición de cuentas, 3 días después, dice que el tema no ha concluido en Estados Unidos y nosotros somos receptores en el intercambio personal, con quien más intercambia República Dominicana es con Estados Unidos. Si no ha terminado en Estados Unidos, y si tú encuentras subvariantes de Omicron en Estados Unidos circulando en Puerto Rico, esas subvariantes que son menos letales, pero no dejan de ser subvariantes, pueden afectarnos en algún momento. Con tu permiso, Bauta, y a los amables televidentes, volvemos. Todavía tenemos muchos temas de interés con el vocero de los senadores del partido Fuerza del Pueblo. Continuando en Telematutino 11, esta mañana nos acompaña el doctor Bautista Rojas Gómez, exministro de Salud Pública, de Medio Ambiente y senador de la provincia Hermanas Mirabal, del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, ustedes han sido consistentes en decir que no es momento para reforma, que el país no necesita una reforma constitucional como la que está planteando el gobierno, pero que en caso de sentarse en el Consejo Económico y Social y en otros escenarios, los temas no son los que ha planteado el gobierno, sino que afrontar, por ejemplo, el tema de la inflación y de la actividad económica en sentido general. ¿Es definitiva la postura de la Fuerza del Pueblo y cuáles son los aportes o los ejercicios que ustedes están haciendo de los temas que ustedes entienden que son más importantes y la forma de abordarlo? Mira, Jacqueline, el hecho de que el presidente de la República se vea obligado a dirigirse al país por temas que nada tienen que ver con la Constitución, te dicen que eso no es la prioridad. O sea que insistir en ese tema es una necedad. Y que tiene detrás de ello no el objetivo en que han querido insistir. Hay otros, que van incluso más allá de disminuir el 50+1, van más allá de eso. Pueden llegar incluso a decirte, bueno, pero el presidente Danilo Medina está inhabilitado. Vamos a inhabilitar a Hipólito, vamos a inhabilitar a Leonel, por las mismas razones. O sea, cuando tú vas a crear la ley que convoca la necesidad de reformar la Constitución, que la invoca, pues tú vas a ir, incluye no lo vinculante, porque no es vinculante lo que diga el CES, eso no es vinculante con el Congreso es soberano y decide lo que sea, y tú estás oyendo lo que se está hablando por allí, por un lado. Pero por otro, para nosotros como Fuerza del Pueblo, el tema constitucional es vital, es que la simiente de la Fuerza del Pueblo la tiene la lucha en defensa de la Constitución de la República. Nosotros libramos una batalla contra compañeros de nuestro partido, del partido en que militábamos, defendiendo la Constitución de la República, que no se aborde el tema de la reforma por caprichos, sino que sea producto de una necesidad imperiosa que tenga el país. E indiscutiblemente el hecho de que el presidente de la República se dirija al país
por el tema de la inflación, preocupado por el tema del conflicto ruso, de la invasión de Rusia a Ucrania, pues y su consecuencia indica que en eso es que tenemos que nosotros enfocarnos. La gente lo que le preocupa no es la reforma constitucional, la gente lo que le preocupa es el alto costo de la vida, la inseguridad y otros temas que nosotros, incluso como partido, podemos decirte que en el día de ayer fue el último de los días de reuniones de la dirección política, lo hacemos todos los lunes y cuantas veces sea necesario, abordamos a profundidad los temas del alto costo de la vida, de la inseguridad y otros temas que preocupan realmente a la población. Bauta, pasando también ya a la labor legislativa, el presidente sometió al Poder Ejecutivo 3 proyectos de leyes, el del fideicomiso público, el de modificación de la ley de hidrocarburos y el de compras y contrataciones. ¿Tú has tenido oportunidad de verlos o el partido de estudiarlos para tener alguna idea? Por ejemplo, principalmente el de los hidrocarburos, porque sí, había la percepción de que eso iba a servir para bajar los impuestos, pero no es así. Mira, lo primero que, por ejemplo, con el tema de la ley de fideicomiso público, para la Fuerza del Pueblo es una victoria, porque incluso el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, abordó el tema en más de una ocasión y entonces esto demuestra realmente que era ilegal el uso del fideicomiso público cuando solamente se toca en elementos que tienen que ver con el reglamento, pero muy superficialmente. Pero es inexistente esa figura jurídica en la legislatura de la República Dominicana. No voy a decir, pero es una victoria, porque lo que fue cuestionado a Leonel Fernández hoy se reconoce como que realmente era inexistente. Lo que tiene que ver con el tema de la ley de hidrocarburos, que es una ley que la recuerdo perfectamente, han querido insistir, cuando fui senador en aquella ocasión, en ese momento el presidente era Hipólito Mejía, el objetivo de la ley, que era estabilizar y sacar del poder, de la discrecionalidad del presidente, el tema de los precios de los combustibles, porque realmente ningún presidente quería echarse eso, desde cuando costaba 40 centavos el galón de gasolina. Subirle un centavo era una tragedia. Entonces se le quitó eso. Ciertamente se modificó la ley posteriormente, se le colocaron nuevos impuestos y demás, y en cierta medida eso como desestabilizó un poco la fórmula para calcular semanalmente el precio de los combustibles. Pero lo que uno esperaba, lo único que puede bajar el precio a los combustibles desde la ley es, número uno, quitándole impuestos. Y el gobierno no está en condiciones de quitarle impuestos absolutamente a nada, y menos al de los combustibles que está especializado en el pago de la deuda externa. Segundo, bajarle el precio al transporte, a la empresa que transporta el combustible de la refinería a las estaciones de combustible. Y tercero, bajarle el margen de beneficio de intermediación a la intermediación. Entonces, nada de eso está contemplado en la ley. Entonces, ¿de qué manera es que se va a bajar el precio de los combustibles por la modificación de la ley? O sea, en absoluto. Yo lo que planteo, igual que con la ley de compra y contratación, es que los partidos políticos, sus bloques legislativos, preparemos una matriz bien diseñada que contenga lo que es la ley hoy y las variaciones que somete el Poder Ejecutivo, que las socialicemos, incluso por la característica que tienen, que se lleven a vistas públicas, que la gente opine, y de ahí se saca un producto
que tenga algún valor. Ahora, lo que tiene que ver con la ley que envió el Poder Ejecutivo para el tema del precio tratar de bajar los precios de los combustibles, como lo mandó, en absoluto toca el tema de los precios, porque no toca ninguno de los elementos sensibles, factores que inciden en la colocación del precio semanal de los combustibles, excepto que en vez de cada semana se hará cada 15 días. Es la única variación. Y eso no tiene nada que ver con el precio. Lo cual puede ser a veces bueno, pero a veces puede ser un tablazo. Exacto. Así es. Duplicado. Así es. Así es, doctor. Entonces, ¿cuál es la agenda del Partido Fuerza del Pueblo? En medio de este escenario que estamos viviendo local e internacional, ¿cuáles son los aportes de la oposición que continuará haciendo el partido? Bueno, ¿O cuál ejercicio? El ejercicio de oposición nosotros lo estamos haciendo solicitándole y tratando de darle asistencia al gobierno en diferentes temas. El asunto es que uno siente como que no lo reciben o no lo quieren recibir. La respuesta incluso del presidente en un momento yo creo que fue un poquito insolente cuando se refirió al tema constitucional. O sea, diciendo que los dos líderes que estuvieron en el Partido de la Liberación Dominicana y hoy uno en la Fuerza del Pueblo, sí se beneficiaron particularmente en una reforma constitucional, pero que él no, que él es bueno y aquellos dos son malos, son tramposos. Entonces eso no ayuda en nada al diálogo, al acercamiento. Para nosotros como partido, independientemente de lo que está pasando, tenemos la obligación de orientar al pueblo, de darle asistencia al pueblo para que la crisis lo golpee lo menos posible. Nosotros podemos tratar de hacer cosas individuales, pero si el Estado no la asume, aunque el ministro de Industria lo que se refirió fue a apretarse los pantalones, yo creo que una gran medida sería tú hablar de que hay que tratar de meterse en una austeridad individual de la familia, que indiscutiblemente le hemos prestado mucha atención, incluso a la locución de anoche del presidente. Yo le pregunto, ¿y qué pasó con la clase media de nuevo anoche? ¿Cuál fue el anuncio que él le hizo a la clase media de la República Dominicana que tanto aportó para que él fuera presidente? Nada. O sea, igualito vamos a tener que pagar el que paga anticipo, el profesional liberal, la clínica, la institución, van a tener que pagar su anticipo igualito, van a tener que pagar el impuesto sobre la renta idéntico, ya ahora el 31 de marzo. O sea, te menciona, bueno, que si vamos a congelar por 6 meses el pago de capital al Banco Agrícola, pero eso no de ninguna manera impacta, aunque hay sectores de clase media rural que van al Banco Agrícola, como quiera tendrán que pagarlo. Son 6 meses, no lo paga ahora, pero lo va a pagar en 6 meses. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que decirle a la clase media, miren, este gobierno, el presidente, se ocupa, sí, muy bien de los más necesitados, pero todos somos dominicanos y todos somos víctimas de la situación de inflación que hoy vive el país, y todos somos víctimas del impacto que tiene la situación internacional en la República Dominicana, sobre todo la clase media. Entonces, nos está mandando a quedarnos trancados, a no usar los vehículos, a estas cosas, a la clase media, pero no nos dicen vamos a postergar por 1 año el pago del impuesto sobre la renta, el pago en alguna cosa, la situación del precio de la medicina, vamos a ver si la estabilizamos y demás. Como te digo, o sea, nosotros lamentablemente como partido damos algunas pinceladas que benefician a sectores de la sociedad, pero lamentablemente no somos escuchados. Y nosotros tenemos que seguir, organizando la Fuerza del Pueblo, eso sí,
Entonces ayer a la dirección política le di un informe de la cantidad de afiliados que tenemos en este momento, la cantidad de direcciones de base, la cantidad de direcciones medias que tenemos en todo el país y en el exterior, y que nos estamos preparando, sí, para tener tantas direcciones de base como recintos electorales, tenga la Junta Central Electoral, y que seremos el primer partido en estar preparado para participar en las elecciones del año 2024. Bautista Rojas Gómez, muchísimas gracias, senador y ex ministro de Salud. Muchas gracias por tu participación. Doctor, y a ver, muchas gracias. hemos abordado todos los temas del momento. Muy bien. Nos vamos a comerciales.